Buenas noches. ¿Qué seudónimo vas a querer que utilicemos al principio de la conversación? No sé, ¿se te ocurre a ti alguno? ¿Qué usa la gente? ¿Seudónimos inventados? ¿Seudónimos nombres de otros? ¿O cosas fantásticas? ¿O una palabra o tiene que ser un nombre? Puede ser cualquier cosa. Si me preguntas qué se me ocurre, obviamente se me ocurre Charlotte. Vale, está bien, es un buen seudónimo. Charlotte. Preguntamos siempre a nuestros invitados. La primera pregunta tiene que ver siempre con su relación con el mar. Así que, ¿cuál sería la tuya cuando lo descubres por primera vez? Lo descubro por primera vez en Santander, de niño, porque mi madre es de Santander. Entonces, cuando nos llevan de pequeños allí, no sé, a los 5, a los 4... Fui antes de esa edad, pero no tengo recuerdos, más que alguna foto por ahí. Y siempre me ha gustado el mar para mirarlo y para pasear al lado del mar, sobre todo. Más que para bañarme en el mar. Prefiero nadar en un río, prefiero nadar en una piscina, pero me encanta el mar, creo que visualmente no hay nada igual. Vámonos de acampada. Uy. Con la familia. Yo he ido mucho de acampada con la familia. Y cuéntame cómo eran esos, no sé si eran fines de semana o veranos más enteros. Días, veranos enteros. Veranos enteros, veranos de 3 meses. De 3 meses de acampada. Desde el día siguiente que acababan las clases hasta el día anterior a que empezaran. Los pasábamos en la Sierra de Madrid, en la zona de Santa María de la Alameda, un sitio que se llamaba Las Juntas, luego en otro que se llamaba El Pimpollar, ahí muchos años, y luego acabamos construyendo ahí nuestra propia casa. Nosotros, con mi padre, y allí hemos descargado más ladrillos, tejas y sacos de cemento cuando éramos niños, increíble. Si nos vamos a uno de esos largos veranos de acampada, 8 hermanos y los padres ibais en 2 tiendas, ¿entiendo? Pues mira, recuerdo el primer día que fuimos en tienda, el primer verano que mi padre dijo que íbamos a ir de veraneo, y yo no sabía lo que significaba la palabra, no lo había oído en el barrio, ni conocía a nadie que fuera de veraneo. Y entonces fuimos, llegamos allí de noche al borde de un río, y pusieron la tienda y no cabíamos, pero no es que no cupiéramos, sino que mi hermano mayor ni siquiera en la parte más ancha de la tienda cabía. Le salía o la cabeza o los pies. De largo, claro. Y la tienda era redonda. Y entonces mi padre dijo que le habían engañado con la tienda, que se volvía a Madrid a por una más grande. Y entonces, entre la gente que estaba acampada allí, nos repartieron a la familia, a todos, ¿no? Pues yo me tocó una tienda con una gente que no conocía, a otros con otro y tal. Y mi madre con mi hermano Javi, que era muy pequeño, de meses, en otra tienda se quedaron y tal, hasta que al día siguiente mi padre llegó con una tienda que eran varias cosidas, ¿sabes? Unas con otras, y entonces ahí ya pudimos dormir. Se unían por la puerta, se unían 2 tiendas de campaña por la puerta y parecían, claro, se hacían el doble de grandes, con lo fácil que parece ahora una tienda de campaña, ¿no? Que parece que das a un botón y se enciende, y en aquella época teníamos que ver las piquetas, los palos pesaban una barbaridad. Sí. Era todo un mundo. Detrás de esta voz y de este seudónimo que yo, como me has preguntado, pues he dicho que podía ser Charlotte, está Fernando Trueba. Luego te preguntaré por tu relación con Charlotte, con Chaplin, qué significa en el mundo del cine, pero has citado la palabra barrio. Tú eres del barrio de Estrecho, sí. Es un barrio muy popular en Madrid, casi antes más que ahora. Ahora sigue siendo muy popular, pero en aquella época la zona de Plaza Castilla, 4 Caminos, era un barrio con muchísima vida, mucha tienda, mucho mercado, el Mercado Maravillas. Y el barrio con más cines, yo creo, del mundo, porque ni siquiera Broadway tenía más cines que ese barrio. Eso iba a decir, con mucho cine. Y mira, no sé si lo que vas a oír te va a llevar a donde a mí me gustaría que te llevara, pero vamos a escucharlo y me dices qué te sugiere. Once an immigrant, always an immigrant. Hey, look, instead of a shampoo, she's been brainwashed. Stop it! She's given up Puerto Rico and now she's queer for Uncle Sam. Oh, no. That's not true. Puerto Rico.
Rico, my heart's devotion, let it sink back in the ocean. Always the hurricanes blowing, always the population growing, and the money owing, and the sunlight streaming, and the natives steaming. I like the island Manhattan. I know you do. Smoke on your pipe and put that in. I like to be in America. Okay, by me in America. Everything free in America. For a small fee in America. Es un fragmento de West Side Story, Cine Europa. Sí. ¿Qué pasó? Pues mira, habíamos ido un montón del barrio a verla, al Cine Europa. No era el estreno, era, bueno, aparte en mi barrio no había cines de estreno, eran todos de programas dobles y eso. Pero era un reestreno, o sea, esta película debe ser del 61 y cuando te estoy yo diciendo esto sería casi el 70 o el 69 o 68 por ahí. Y vamos en pandilla a verla, ¿no? Un montón de amigos y tal. Y a mitad de y claro, en esa época había muchas bandas en los barrios y peleas de bandas y todo eso. Y claro, todas las bandas iban a ver West Side Story porque era como que habían hecho una película sobre ellos. Sí. ¿No? Y entonces, estando en el Cine Europa, que era el cine este gigantesco, que ahora es un mercado, un supermercado, ya no es una cosa muy grande ahí, sigue estando ahí en Bravo Murillo, a mitad de la película nos encendieron la luz y por los altavoces dijeron que vaciáramos por favor la sala y tal, no entendíamos qué pasaba porque el cine era tan grande que tenía 3 pisos y lo que pasara en el primero no te enterabas en el tercero. Y entonces había habido una pelea durante la película y una persona había matado a otra de un navajazo. Entonces, era como la película dentro de la película. Sí, entonces tuvimos que salir a la calle y nos enteramos porque había ambulancias, había policía y todo el mundo pues curioseando a ver qué había ocurrido y nos quedamos sin ver ese día la segunda parte. Además nadie nos dijo venir mañana y podéis pasar gratis ni nada y tal. Y es una experiencia porque yo siempre cuento, debía ser un poco antes, porque siempre cuento que al día siguiente fuimos a comprar el periódico para ver que salía nuestro cine y que habíamos estado en un sitio donde había ocurrido algo. Que había sido noticia, claro. Y nosotros nos habíais sentíamos, salido en los periódicos. Claro, nos sentíamos parte de la noticia. Entonces compramos el diario Pueblo, quizá, me parece, o algo así. Y efectivamente salía. Y hacían ya entonces esto que hacen ahora, que es que cada vez que pasa algo, tiran de archivo y te cuentan la historia del cine o los muertos. Y salía que este era el 9º muerto en el Cine Europa, desde que el cine se construyó y se abrió en los años 10 o algo así. Entonces que había habido muertos ya antes de la guerra, por peleas, que durante la guerra fue un cine que se usó mucho para dar mítines políticos y tal, y ahí hubo también algunos muertos, enfrentamientos, etcétera. Total, que nuestro muerto era el 9º. Y yo recuerdo que en aquel barrio de tanta pelea y tanta banda y tanta cosa, sentimos un cierto orgullo de que hubiera tantos muertos en nuestro Cine Europa, ¿sabes? O sea, era como un campo de batalla, nos parecía que aquello era la Ilíada, ¿no? ¿Sabes? Que, o sea, en vez de pensar y decir, Dios mío, qué horror, ¿no? Sí. Qué horror, qué espanto. Fernando Trueba, ¿siempre te gustó el cine? Has hablado de todos los cines que había en ese barrio, más que en Broadway. También era casi obligatorio, ¿no? Era el lugar al que ir. Claro, yo creo que en mi generación había muy pocas cosas. Y el cine era la más espectacular de todas, ¿no? Aquellas pantallas grandísimas, esas películas y una realidad más fea, ¿no? Muy poco interesante para un niño, ¿no? Más llena de prohibiciones, de restricciones, de cosas que no se podían hacer. Entonces el cine era un lugar, no voy a decir de libertad, porque estaba sentado en la butaca mirando una pantalla, pero sí era un lugar de soñar, y eso de alguna forma es libertad, ¿no? De fantasía. Entonces no había nada que pudiera competir con el cine. Hoy día un niño supongo que tiene montones de cosas, aunque yo creo que a los niños les gusta cuando les llevan a ver una buena película al cine, les gusta eso más que nada, ¿no? Pero
pero tienen miles de estímulos y de juegos y de videojuegos y de no sé qué y de pantallas por todas partes. En aquella época no había pantallas, solo había la del cine. ¿Y los libros, Fernando? En tu casa, alguna vez has contado, en mi casa estaba la Biblia, no nos daban paga, salvo que pidiéramos para un libro. Sí, cuando pedíamos para un libro siempre mi madre o mi padre, casi siempre era mi madre, pero tampoco mi padre lo negaba. Lo más que te preguntaban es qué libro, ¿no? No nos daban dinero porque no había dinero y tal, y aunque fíjate que hasta los niños más humildes de mi barrio, que era un barrio humilde, le daban dinero por poco que fuera, ¿no? Tenían eso que se llamaba la paga o lo que fuera y tal, pero a nosotros no les parecía bien a mis padres que un niño andara por ahí con dinero, ¿no? Entonces, pero eso sí, para libros y casi al principio pues eran libros de aventuras, ¿no? De La Isla del Tesoro. Exacto, sí, Julio Verne y todas esas cosas, y Salgari y todo eso. Fíjate, no les gustaba que leyéramos tebeos. ¿Sabes? O sea, que el tebeo era algo que nos lo teníamos que buscar por nuestra cuenta. De hecho, yo no podía comprarme Tintín. ¿Sabes? O sea, para leer Tintín tenía que ir a la biblioteca pública que había en Cuatro Caminos, que sigue ahí todavía. ¿Y la prohibición hizo más atractivos los tebeos? No era una prohibición. O sea, porque a veces llevábamos tebeos a casa, nos dejaban amigos y tal, pero pensaban que era tirar el dinero. ¿Sabes? Y entonces, ten en cuenta también que hoy día el tebeo se ha desarrollado mucho y que hay hasta ya cómics que han ganado el Pulitzer, ¿no? Como Maus. Pero en aquella época los tebeos eran hazañas bélicas, que eran unos tebeos de guerra pues muy propagandísticos, ¿no? Donde los nazis eran los buenos. Los tebeos de cuando yo era niño, los buenos eran los nazis. O sea, no era Zipizape, no era Mortadelo y Filemón. Bueno, también había eso, pero yo esos no los leía, no. No, yo no fui de tebeos, fui más de libros. Fernando Trueba, ¿en algún momento tuviste que, se produjo esa conversación con los padres, no lo sé, en la que uno dice, quiero hacer cine? Sí, lo dije y nadie me hizo caso, ni me contestaron, ni hicieron un comentario, ni siquiera se molestaron en reírse de mí. Siguieron cenando como si tal cosa, porque yo era el payaso en la casa, ¿sabes? El que decía siempre tonterías. Entonces no me lo tomaron en cuenta, dijeron, pobrecillo, ¿no? Pobre idiota, que piensa que va a hacer cine o porque dice esto y mañana va a decir que quiere ser cura, ¿sabes? No le dieron importancia, siguieron cenando como si tal cosa. Y yo me quedé así diciendo, ostras, qué poco efecto. Yo pensaba que iba a tener una cierta repercusión, ¿no? Esa declaración, no tuvo ninguna. Hay una cosa también que me gustaría que me contaras en esta madrugada. Cuando terminas el rodaje de Ópera Prima, tu primera película, y ¿alguna vez has descrito ese último día de rodaje como un sentimiento de soledad absoluto? De hecho, has utilizado la expresión, fue como quedarme en pelotas, todo el mundo celebrando el final de la película y de repente uno quizás siente ese desamparo de he terminado y ahora qué. Sí, yo lo recuerdo como esto que se habla de la depresión posparto, ¿sabes? De repente estábamos todos en la calle despidiéndonos y yo me di cuenta y se iban yendo unos, otros, cada vez quedábamos menos y al final quedábamos otro y yo, nos despedimos y el otro se fue. Y me quedé yo solo ahí en la calle Marqués de la Ensenada, ahí donde está en el edificio del Liceo Francés. Me quedé ahí y de repente me di cuenta que a muchos de los que había despedido no los iba a volver a ver en mi vida y que había hecho una película que probablemente ni se estrenara y que probablemente sería la primera y la última y que nunca volvería a hacer otra, ¿no? O sea, tuve una sensación muy triste, ¿no? De mucho vacío. Y si ahora nos vamos al escenario de los Oscar, cuando ganaste el Oscar por Belle Époque, ¿tus padres estaban vivos? Sí. ¿Los dos estaban vivos? Sí. ¿Estaban viendo la tele en casa? ¿Dónde estaban? Estarían en su casa viéndolo en la tele, sí. Si pasamos de la cena en la que nadie te hace caso, luego al rodaje ese final de Ópera Prima y al escenario de los Oscar, son como saltos alucinantes, aunque quizá a ti no te lo parezcan así. Hombre, sí eres consciente de...
Por ejemplo, yo sabía que en mi casa de Madrid se habían juntado un montón de amigos para verlo y algunos de mis hermanos también, para verlo en la televisión de mi casa. ¿De la casa de tus padres o de la casa tuya? De la mía, de Madrid. Casa, o sea, hicieron una especie de fiestecilla de fiesta allí, viéndolo toda la noche, tomando copas y lo que fuera y tal. Y cuando dijeron el título de la película y que habíamos ganado, yo creo que les oí gritar. ¿Sabes? Yo sabía que estaban allí y les oí gritar. ¿Y tus padres? Bueno, pues yo creo que todos los padres siempre están felices y orgullosos cuando sus hijos les va bien o hacen algo que es reconocido y todas esas cosas, ¿no? No, yo creo que mis padres ya tenían ese orgullo conmigo, ¿no? Y todo eso. Y eso pues fue no una cosa más, pero fue una cosa más o menos gorda, sí, claro. Claro. Te hemos traído a este programa que gira hoy sobre la figura de Chaplin, de Charlotte. Todos los oyentes están contándonos cuando vieron a una película de Charles Chaplin por primera vez, si se han disfrazado del personaje, que es además un icono pop. Y te quería preguntar a ti, ¿qué recuerdo o qué vínculo tienes con este personaje, con este actor prodigioso? Fíjate, bueno, Chaplin es más que un actor, ¿no? Es un artista al 100%, ¿no? O sea, como director, como guionista, quizá mucho más artista todavía como director. Sí. Y es curioso porque él empezó a hacer películas 40 años antes de yo nacer. Y esas películas mudas se ponían en los cines de mi barrio de Estrecho. O sea, se seguían poniendo en aquella vez, en aquella época con una voz de un narrador español, que era una voz famosa, la gente que sabe estas cosas, Méndez Leite, si estuviera aquí nos lo diría, y iba diciendo, aquí viene el personaje, no sé cuánto, si llega a la casa de no sé qué, y te lo iban como radiando, ¿no? ¿Sabes? Con lo cual dejaban de ser mudas, pero dices, fíjate, se seguían pasando medio siglo después en los cines de barrio en Madrid, y me imagino que en México y en la India y tal, porque probablemente Chaplin fue con Picasso el artista más importante del siglo XX, que más reconocimiento tuvo, ¿no? Uh-huh. De todos. Y yo hay una cosa que es un personaje muy fascinante, él como ser humano y luego como artista, ¿no? El pensar que alguien que empieza ahí con una extracción tan humilde, que en el circo, luego en el vodevil, en el tal, y que de repente se convierte en un director admirado por Einstein o por Churchill o por quien sea, ¿no? ¿Sabes? O sea, hay un artista de esa repercusión tan grande. Y hay una cosa muy bonita de él, que es que durante años y en las biografías, durante siglos, hemos creído que Chaplin era judío, que era de una familia judía, y era un poco la verdad oficial, ¿no? Sobre Chaplin. Y bueno, pues te dicen que es judío y tú lo aceptas, pues como si te dicen que es marroquí, ¿no? Como, yo qué sé, cualquier cosa. Y entonces resulta que Chaplin era gitano. Entonces, parece ser que después de morir Chaplin, la familia, los hijos, descubrieron un armarito, una cómoda, donde había algunos papeles que Chaplin había guardado toda la vida y nunca había hablado de esto ni a sus hijos. Uh-huh. Y entre estos papeles había una carta del padre, donde el padre le habla sobre esto y le cuenta esto a Chaplin, ¿no? Entonces, cuando a mí me contaron esta historia, de repente es como cuando ves la luz, ¿no? O sea, porque dices, claro, ahora entiendo todo. Si es que el personaje de Chaplin, Charlotte, un hombre que anda de un lado para otro con un atillo que no tiene nada, que tiene que sobrevivir cada día, buscar el sitio para dormir, que es una especie de marginal dentro de la sociedad, ¿no? Que no es aceptado por ella, ni tampoco él busca demasiado ser aceptado. Y dices, claro, de repente es como que entiendes toda la obra de Chaplin. Uh-huh. De repente toma todo o sea, coge sentido, ¿no? Nos vamos a despedir ya, Fernando Trueba. Hay dos proyectos de los que me gustaría hablar. El Bebo de Cuba, esta caja que sale con un montón de discos de Bebo Valdés, con 2 CDs, con un libreto. Vamos a cerrar esta entrevista con el tema que tú nos digas. ¿Qué significa para ti recuperar de alguna manera, sí, volver a ponerte en contacto con Bebo Valdés, aunque sea de esta manera?
Bueno, para mí ha sido una persona muy importante en mi vida. Creo que Bebo me cambió la vida, conocerle, y se la cambió a él también. Y disfrutamos mucho de ser amigos y de hacer cosas juntos. Pero fíjate que hicimos 9 discos o no sé cuántos y está más o menos implicado en como 4 o 5 películas mías también. Pero eso lo hicimos para disfrutar, no era un trabajo, ¿sabes? O sea, fue una especie de cosa maravillosa, ¿no? Y yo me refiero a esa época como los años Bebo, ¿sabes? Es como una década de mi vida donde Bebo es central, ¿no? Y donde fuimos muy amigos, disfrutamos muchísimo, viajamos, hicimos discos. Esta caja son 7 CDs que reeditamos, de los cuales uno de cosas inéditas, más 2 DVDs, con un documental sobre su vida, etcétera. Y bueno, ¿Le echas de menos? Le echo mucho de menos, porque era una alegría siempre Bebo. Bebo, llegar a casa o quedar con él era una alegría. Era un ser humano espectacular, ¿sabes? Era un tipo bueno. Y para terminar, solamente un pequeño avance del olvido que seremos, que es una frase genial que tiene que ver con tu próximo proyecto, ¿no? La película que no sé si has empezado ya a rodarla, si tiene fecha, ¿la has terminado? La he terminado justo esta semana. Que cuenta la historia de un médico, ¿no? Sí, está basada en el libro de Héctor Abad Faciolince, que es uno de los libros más conmovedores, hermosos y dolorosos que yo he leído en mi vida. Es un libro de una belleza impresionante y cuenta... Es la historia de amor de un padre y un hijo, ¿no? Es la educación, es como un padre que es médico, y es una historia real. O sea, Héctor Abad escribe Faciolince sobre su padre, Héctor Abad Gómez, que fue un médico muy importante en Colombia. Fue hizo las primeras vacunaciones masivas de polio, introdujo en América el concepto de salud pública, un poco un hombre que luchó siempre por los demás. Era un humanista, no era un hombre político, y fue asesinado. Y entonces su hijo, 20 años después de la muerte del padre, quiso contar la historia desde que él es niño con su padre. Entonces, básicamente, la película es la historia de amor de un padre y un hijo, y la historia de un hombre bueno. En este mundo donde se hacen tantas películas de malos, que uno ya acaba con dolor de cabeza de tanto malo, ¿no? Y de glorificación y culto al malo, ¿no? Y incluso oyes estas cosas que a las chicas les gustan los malones y los malotes y tal, este tipo de gilipolleces. Pues hacer una película sobre un hombre bueno me parecía que era justo y necesario, ¿no? Fernando Trueba, ya la última pregunta es ¿quién ha sido o es el faro de tu vida? El faro de mi vida. Ojalá en la vida hubiera faros, sabes, que te dijeran hacia dónde ir y hacia dónde. No los hay. Lo que sí hay es gente que está contigo remando, sabes, y que tu vida sería distinto si no estuvieran esas personas, ¿no? En primer lugar, Cristina, mi mujer, ¿no? Que ha estado no solo viviendo conmigo, trabajando conmigo todos estos años, ¿no? Peleándose para hacer posibles muchas de las películas que he hecho, y no solo mías, sino de otros directores, ¿no? De Emilio Martínez Lázaro, de mi hermano David, o de otros, ¿no? De Félix Vizcarret, o de otros y tal. Pues ella sí, ella es clave. Lo que pasa es que faro no es la definición, porque el faro es como que te dice dónde vas. Yo creo que en esta vida todos caminamos a ciegas, ¿no? Y en círculos, ¿no? No sabemos hacia dónde vamos, ¿no? Vamos palpando las paredes en la oscuridad. Fernando Trueba, muchas gracias por haberte acercado esta noche a este programa. Gracias a ti. Buenas noches.